servidumbre de tránsito puede ser impuesta coactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Por una orden judicial o por acuerdo de partes, que sería el contrato. Lo ideal siempre es, por la política de buena vecindad, tratar de llegar a un acuerdo amistoso y evitarse los trámites engorrosos que son los trámites judiciales. Pero, en este caso, se establece, por ejemplo, por contrato, cuando los propietarios de dos inmuebles se ponen de acuerdo en la constitución de un gravamen, que sería en este caso la servidumbre, sobre uno de los inmuebles a favor del otro, sin mediar las circunstancias previstas por la ley para una imposición forzada, porque lo están haciendo de manera voluntaria. Ahora bien, puede darse el caso de que el dueño de una heredad se encuentre en condiciones de poder exigir la cesión de una franja de terreno a los efectos de la constitución de la servidumbre. ¿Y cuál sería el caso? Si un inmueble carece de acceso a la vía pública, su propietario tiene el derecho de exigir que el propietario de uno de los fundos que se interponen entre la heredad encerrada y el camino a la vía pública le conceda la servidumbre de tránsito. El fundamento de este derecho es el interés general y el sentido es de solidaridad social. Entonces, cuando nos pide hablar el programa del concepto, vamos a recurrir al artículo 2208 del Código Civil, que establece que si una heredad estuviere privada de salir al camino público, o si ésta no bastare para su explotación rural o industrial, podrá el propietario, usufructuario o usuario imponer a los predios interpuestos, cualquiera sea su destino, la servidumbre de tránsito, debiendo indemnizarse el valor del uso del terreno necesario y todo otro perjuicio. Entonces se considera cerrado el predio cuyo acceso a la vía pública fuere impracticable, peligroso o exigiere gastos que no se hallaren en proporción les habilita todo, creo, ¿verdad? Creo que sí. Que, bueno, se considera cerrado, entonces, vuelvo a repetir esta parte, el predio cuyo acceso a la vía pública fuere impracticable, peligroso o exigiere gastos que no se hallaren en proporción con el daño que causaría al vecino el establecimiento de la servidumbre. No se juzgará tal la heredad a la que separen de la vía pública construcciones existentes en ella. Ahora, la medida en que esto se concede está contemplado en el artículo 2209 del Código Civil, y que dice específicamente que el tránsito de personas y cosas debe ser concedido en la medida necesaria para la explotación y uso del inmueble encerrado y tomado sobre los fundos contiguos que presenten el trayecto más corto a la vía pública, a no ser que el interés de dichos fundos en el predio encerrado, la situación de los lugares o las circunstancias especiales impusieren otra regla. Pasa que muchas veces el propietario del fondo dominante se excede en sus atribuciones, porque obviamente que si se va a hacer una servidumbre, de tránsito donde solamente se necesita para la circulación de las personas, no es necesario que se ceda demasiado terreno a dicho fin, a una servidumbre. Pero en el supuesto que sí tenga que utilizarse para que puedan transitar personas como también vehículos de transporte de gran porte, obviamente que la dimensión va a aumentar, pero solamente está permitido lo estrictamente necesario, no pueden ellos tampoco excederse en sus atribuciones, en detrimento del propietario del fondo sirviente, independientemente de que va a ser indemnizado por
el daño o el perjuicio que le pudiese ocasionar la concesión de esa servidumbre. Ahora bien, en cuanto a la indemnización, la carga que se le impone al propietario del fondo sirviente obviamente no es gratuita, sino por el contrario, el propietario del inmueble dominante, y esto lo establece el artículo 2208, debe indemnizar el valor del uso del terreno necesario y todo otro perjuicio. O sea que para nuestro código lo que se paga en concepto de indemnización es el valor de uso, en tanto que para otras doctrinas, otros autores refieren que lo que se indemniza es el valor del terreno necesario para esa servidumbre. Nuestro código no concibe esa idea, sino que lo que se indemniza, dice, es el valor de uso, no el valor del terreno propiamente. Bueno, la extensión del tránsito. La extensión del terreno destinado a la servidumbre se establece en el artículo 2209 en los siguientes términos. El tránsito de personas y cosas debe ser concedido en la medida necesaria para la explotación y uso del inmueble encerrado, tomando sobre los fondos contiguos que presenten el trayecto, como ya habíamos dicho, más corto a la vía pública, a no ser que el interés de dichos fondos o del predio encerrado o la situación de los lugares o circunstancias especiales impusiesen otra cosa. Esta norma da la pauta general de que no es estática, lo referente a la extensión, sino más bien es dinámica. ¿Por qué? Porque permite establecer la extensión de la servidumbre en la medida de la necesidad del fondo dominante. Por ejemplo, si el inmueble dominante requiere una servidumbre de paso para personas de a pie, será diferente que si lo requiere para el tránsito de camiones pesados o de gran porte. ¿Cuáles son los fondos expuestos? No existe para nuestro código fondo exceptuado de soportar la carga de la servidumbre. Entonces, todos los inmuebles están expuestos a soportarlo. Y es el juez que decidirá en cada caso lo que más convenga a las heredades involucradas. En cuanto a la extinción de la servidumbre de tránsito, las servidumbres de tránsito se extinguen por su no uso cuando se tornen innecesarios para el fondo dominante. El artículo 2214 establece que la servidumbre de tránsito se extingue cuando el paso se haga innecesario para el fondo dominante. ¿Por qué? Por la apertura de un camino o por cualquier otra circunstancia. Ahora bien, la obligación de permitir el paso de las líneas de conducción eléctrica y otras. El mismo artículo, en su segunda parte, establece el 2214, todo propietario está obligado a dar paso por sus fondos a las líneas de conducción eléctrica de conformidad con las leyes especiales relativas a esta materia. Cuando, para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, sea necesario colocar postes o tender alambres en una finca ajena, el dueño de esta tiene la obligación de permitirlo mediante la indemnización correspondiente del perjuicio que sufra por ello. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea. El artículo 2213 establece además que todo propietario igualmente obligado a dejar pasar sobre su fondo los canales de vías funiculares aéreas para uso agrario o industrial y también a tolerar sobre un fondo las obras, los mecanismos y ocupaciones necesarias a tal fin de conformidad con las leyes sobre la materia. Cuando se habla de vías funiculares aéreas, estamos hablando
serían como una especie de tranvías aéreos, por decir de una manera así más coloquial. Obviamente que no son tranvías. Se utiliza generalmente cuando el terreno es muy accidentado o es de muy difícil acceso. Entonces se hacen por tendidos eléctricos unos cubículos por los cuales se deslizan o se desplazan las personas o materiales o cosas para poder llegar a una altura X o a un terreno específico, sorteando los obstáculos que de manera terrestre serían imposibles realizarlos. Entonces, todos los fundos por los que tenga que ir atravesando estos cables para para que se pueda deslizar fácilmente estos funículos, estos cubículos en los cuales se van a ir desplazando tanto las personas como las cosas, están obligados a ceder, porque obviamente le corresponde todavía la parte del espacio aéreo. Por eso dice que están también obligados a ceder para este tipo de necesidades que tengan los propietarios de los fondos a los cuales no se puede acceder de manera fácil por la dificultad o el peligro que represente acceder a ellos por vía normal, por la vía terrestre. Entonces se hace esto de manera aérea, llegando a través de estos funículos. También se utiliza mucho esto, por ejemplo, en Bariloche o en Suiza o en algunos países donde se atraviesan por grandes extensiones de bosques o que sea inaccesible porque sea una situación de peligro o para poder aprovechar mucho mejor un paisaje, y se pueden desplazar, no muchas personas obviamente, en estos cubículos y atraviesan grandes extensiones y se tiene una panorámica, o en el caso que se utiliza en los países que tienen nieve, para poder llegar a una altura en la montaña, se trasladan desde la superficie de la superficie más baja hasta la altura a través de estos funiculares y van deslizándose ya con sus respectivos instrumentos para ese menester. Bueno, independientemente a eso y hecha esa aclaración de por qué están obligados también a liberar el libre tránsito por vía funicular, vamos a hablar de la segunda servidumbre contemplada en nuestro código, que es la de acueducto, régimen de las aguas y a quién se concede. El artículo 2215 define la servidumbre de acueducto en estos términos. Consiste esta servidumbre en el derecho real de hacer entrar en un inmueble propio las aguas procedentes de heredades ajenas, excepto las casas, los corrales, los patios y jardines que dependan de ellas y las puertas de superficie menor a 1 hectárea. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando beneficia a un predio que carezca de agua necesaria para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, si fuera a favor de una población que la exija para el servicio doméstico de sus habitantes, y también cuando fuere en utilidad en un establecimiento industrial. Esta servidumbre es siempre continua y aparente. La servidumbre de acueducto, entonces, es continua y aparente. Esta servidumbre puede ser constituida por contrato en el que se determine las modalidades del ejercicio del derecho de hacer pasar agua por heredades ajenas. Es una servidumbre continua porque no requiere del hecho del hombre para su mantenimiento. Y es aparente porque puede existir sin signos exteriores. Por ejemplo, se puede hacer una instalación subterránea que no va a estar a la vista. Entonces, no por eso no existe, sino que no está expuesto. A eso se refiere a que puede ser continua y también aparente. Ahora bien, ¿cuáles son los fondos que están expuestos a sufrir esta carga y cuáles serían las excepciones? Las excepciones ya lo habíamos citado anteriormente, pero vamos a volver a repetirlo porque en el artículo 2215 que ya mencionamos, establece que los fondos exceptuados de sufrir con la carga de la servidumbre de acueducto, en estos términos, dice, excepto las casas, los corrales,
los patios y jardines que dependan de ella y las huertas de superficie menor a 1 hectárea. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto, y ya también habíamos mencionado los casos. Cuando le beneficia a un predio que carezca de aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones y pastos, si fuese a favor de una población que exija para el servicio doméstico de sus habitantes o fuera en utilidad de un establecimiento industrial, esta servidumbre, dice, va a ser siempre continua y aparente, que ya explicamos por qué. Pero nada impide, sin embargo, que los propietarios de los inmuebles puedan, por contrato, establecer una servidumbre de acueducto aún sobre aquellos inmuebles que están exonerados de soportarlos. Porque obviamente si yo no tengo impedimento a que pasen por los terrenos exceptuados en el artículo 2215, nada obsta a que se lo pueda hacer, porque cada propietario tiene el uso, goce y disposición, tiene el dominio absoluto sobre su terreno, entonces puede disponer como mejor le parezca, sin ningún impedimento y sin contravención de la ley, porque va a ser por contrato, obviamente. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones del propietario del fondo dominante? La servidumbre de acueducto tampoco es gratuita, y el titular o beneficiario de la misma está sujeto a una serie de prestaciones que se establecen en el artículo 2219. La servidumbre de acueducto obliga al titular de ella a pagar el valor de uso del terreno que habrá de ocupar. También el valor de uso de una franja de tierra de cada lado, no menor de 1 metro de ancho en todo el curso, la que podrá ampliarse por convenios de partes o disposición del juez, y un 10% más sobre la suma que arrojen los 2 incisos anteriores. O sea, que independientemente a que ya le indemnizó y que pagó el valor de uso del terreno, también sobre todo eso un 10% más. Y que todo perjuicio que se causare por la construcción del acueducto, que provenga de las filtraciones o derrames que fueran originados por aquel. Si por negligencia del propietario del fondo dominante sufriesen daños o perjuicios, los del fondo sirviente también deberán ser hacerse cargo, mejor dicho, en este caso, los propietarios del fondo dominante que causaron el incidente o las filtraciones o derrames por defecto en la construcción de la servidumbre. Ahora bien, extinción de las servidumbres, causas generales y específicas. Y acá vamos a enumerar las causas de extinción, porque pueden ser por varios motivos. Puede ser por renuncia del propietario de la heredad dominante, puede ser por la confusión que reúnan ambos predios en un mismo dueño, porque ni el usufructo, ni la servidumbre, ni el uso y la habitación no pueden recaer sobre cosa propia, siempre sobre cosa ajena. Habíamos dicho que los derechos reales que recaen sobre cosa propia solamente son el dominio, el condominio y el derecho real de superficie. Todos los demás derechos reales recaen sobre cosa ajena. De ahí que habla de la confusión que reúna ambos predios en un mismo dueño, porque el propietario del fondo dominante puede adquirir el fondo sirviente y se convierte en propietario de ambos fondos, y ya no tiene sentido la servidumbre porque ya es de su propiedad. También cuando la servidumbre ya no reporte utilidad alguna al predio dominante, es otra de las causales. Cuando los cambios sobrevenidos en las heredades impidieren definitivamente su ejercicio y el no uso durante 10 años computados en las servidumbres continuas desde que se hiciese un acto contrario a su ejercicio, y en las discontinuas desde que se dejare de ejercerla. Entonces, 10 años computado desde que se inició la servidumbre continua y o se hubiera hecho un acto contrario a su ejercicio, y en las discontinuas desde que se dejó de ejercerlas. También otra de las causales pueden ser por renuncia, debe ser hecha por el titular del derecho, no cualquiera puede renunciar. Es indudable que el requisito esencial es la autorización
escrita concedida por el propietario del fondo dominante para que el predio sirviente realice las obras. Ya dijimos el caso de la confusión, que es una causa normal de extinción de obligación por el hecho de que no se puede concebir la idea de una servidumbre sobre una cosa propia. Por la falta de utilidad, porque la razón de ser de la servidumbre es el beneficio que soporta la heredad dominante. En cuanto a la imposibilidad de su ejercicio, se produce la extinción entonces de la servidumbre por una causa indicada cuando sobrevienen en las heredades comprendidas en la relación cambios que hacen imposible el ejercicio de la servidumbre. Y también el no uso, el derecho de propiedad no se extingue por el no uso. La servidumbre sí cuando no son ejercidas por el periodo de tiempo que la ley establece. No es por no usarlo, sino por haber fenecido el periodo de tiempo por el cual la ley estipula. O sea, se pusieron de acuerdo en el contrato el tiempo de duración del mismo, y al no haberse cumplido por el no uso, pero no es por el no uso porque dejaron de utilizarlo, sino por el no uso en el tiempo pactado, es que deja sin efecto también y es causal de extinción. ¿Y cómo se opera? En el término de 10 años se cuenta desde que se hiciese un acto contrario a su ejercicio, mientras que en las discontinuas, desde la última vez que se ejerció la servidumbre la servidumbre de tránsito por dicho terreno. Entonces, tenemos otras causas de extinción de la servidumbre. Por ejemplo, sería el vencimiento del plazo que está estipulado en el contrato constitutivo de las servidumbres. Esto también provoca la extinción por el cumplimiento de la condición impuesta. O sea que, habiéndose pactado un plazo, pongamos de 5 o de 10 años, cumplido ese plazo, automáticamente se extingue. También el ejercicio por un lugar distinto al asignado, porque cuando se hace un contrato de uso de la servidumbre de tránsito, se especifica cuál va a ser el lugar por el cual se va a transitar. O sea que el artículo 2198 dice de que si el modo de ejercicio de la servidumbre no estuviere designado en el título, o sea, en el contrato en este caso, o fuere de otro modo incierto, corresponde al dueño de la heredad sirviente indicar el lugar por donde habrá de ejercerse. Una vez fijado, no podrá mudarlo, pero si el que señaló o el establecido al constituir el gravamen hubiere llegado a serle más oneroso o incómodo, o le prive de efectuar construcciones o mejoras, podrá el propietario del fondo sirviente ofrecer al propietario del fondo dominante otro igualmente apto y deberá éste aceptarlo. No se puede tampoco poner el propietario del fondo dominante. Ahora bien, los gastos que conlleva la nueva servidumbre de tránsito va a correr a cargo del propietario del fondo sirviente. Tal derecho no podrá renunciarse por contrato, no puede deshacer lo que ya pactó, solo que lo que puede hacer el propietario del fondo sirviente por las circunstancias mencionadas es mutar, cambiar de lugar y correr con los gastos que involucra la apertura de un camino. No puede atribuirle ya ese cambio al propietario del fondo dominante si es que la causal fue la del fondo sirviente. Y con eso termina la unidad referente a las servidumbres legales. Ahora bien, vamos a entrar en la unidad 31, que hace alusión a otro derecho real, que es el usufructo. Y nuestro código no define lo que es el usufructo, pero la doctrina, como el caso del Código Civil argentino, se ocupa del instituto o de la figura del usufructo como un derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no altere su sustancia.
Eso vamos a observar que siempre se va a dar tanto en el usufructo como en el uso de la habitación, que no hay que alterar la sustancia de la cosa. Vamos a ver que también el derecho de uso y habitación es como un desmembramiento nada más del usufructo, porque básicamente es lo mismo, pero con algunas diferencias y limitaciones. Ahora bien, en el artículo 2230, el Código Civil establece que el titular del derecho de usufructo sobre un bien podrá usarlo y gozar de él conforme con las disposiciones de este código. Entonces, ¿cuál es el concepto que podemos sacar de todo lo dicho hasta ahora? Que el usufructo es un derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal de que no se altere su sustancia. Esa básicamente va a ser entonces la concepción que vamos a tener sobre la figura del usufructo. Derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad entonces pertenece a otro, con tal de que no se altere su sustancia. La obligación de conservar la sustancia, sin embargo, está contenida tácitamente en la normativa por ser inherente al usufructo, dada la obligación del usufructuario conforme lo dispone el artículo 2239 de prestar la caución especial a objeto de garantizar que las cosas dadas en usufructo serán conservadas y restituidas una vez vencido el plazo acordado. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres generales del usufructo? Primero y principal es un derecho real, porque está incluido dentro de los que se enumeran en el artículo 1953. Es un derecho que tiene el titular directamente sobre la cosa, sin intermediación del propietario, y actúa propiamente como dueño desde un punto de vista del ejercicio de las facultades inherentes al dominio. Ahora bien, el usufructo le confiere el derecho de usar, que es el ius utendi, gozar, que es el ius fruendi, de una cosa que es la esencia del usufructo. Usar y gozar de una cosa. No puede, sin embargo, disponer de la cosa, salvo en la especie denominada cuasi usufructo, en que por excepción el titular del derecho puede disponer de la cosa, pero con la obligación de restituir otras de la misma especie y calidad. También la cosa sobre la que recae el usufructo debe ser ajena. No se concibe el usufructo sobre la cosa propia, ya que el derecho de propiedad comprende en sí todos los derechos que corresponden al usufructuario, además de otros derechos más amplios inherentes al dominio. También el usufructo debe ser ejercido de tal forma que el uso y goce de la cosa no altere su sustancia, no puede alterar sus elementos y cualidades constitutivas, asimismo no puede alterar el destino económico de la cosa. También en cuanto a la duración, hay que reconocer que es limitada y no puede durar más que la vida del titular, que quiere decir que es vitalicio. Y cuando se concede a una persona jurídica, salvo que no se haya hecho constar en el contrato el tiempo de duración, la duración máxima permitida es de 30 años. Otra de sus características es que el usufructo es personalísimo e intransmisible, razón por la cual a la muerte del usufructuario el derecho no pasa a sus herederos. Y finalmente es esencialmente divisible. Ahora bien, cuando hablamos de las clasificaciones del usufructo, nuestro código no establece expresamente ninguna clasificación, pero se reconoce la existencia del usufructo perfecto y del usufructo
imperfecto o cuasi usufructo. En este último caso, el del cuasi usufructo, se da en las cosas que serían inútiles al usufructuario si no las consumiese o que cambiase su sustancia, como sería en el caso, por ejemplo, de granos, y en este caso existe un derecho de disposición que no concede el usufructo perfecto. ¿Por qué? Porque yo puedo disponer, puedo consumir y luego reponer con la misma calidad y cantidad. Nada obsta a que lo haga. Entonces, el artículo 2244 establece que no corresponden al usufructuario de un predio en que existan minas los productos de las denunciadas, concedidas o que se hallaren en laboreo al principiar el usufructo, a no ser que expresamente se le hubiere concedido el título constitutivo, o sea, que en el contrato se haya contemplado esta situación. O sea, un usufructo universal. El usufructo universal es el que trata sobre el patrimonio, sobre todos los bienes del propietario, y vamos a hablar después de eso. O sea, que la calidad de usufructuario no obstará, no le va a impedir el derecho que acuerdan las leyes especiales sobre la explotación de minerales e hidrocarburos para denunciar y obtener la concesión de las que pudiese existir dentro del predio usufructuado en los términos establecidos entonces por dichas leyes, las leyes de minas. Ahora bien, el siguiente artículo, el 2275, establece que al titular de un usufructo universal corresponderá todo cuando pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, aunque no fueren frutos. Como se ve, el código admite expresamente la figura del usufructo universal, que se da cuando el usufructo universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo el patrimonio o una parte alícuota de él, y también se admite la existencia de el usufructo particular cuando el usufructo recae sobre una o varias cosas determinadas. Entonces, universal cuando recae sobre la totalidad del patrimonio o una parte alícuota de él, y particular cuando recae sobre una o varias cosas, pero ya determinadas, no sobre la totalidad, sino sobre cosas determinadas. De lo dicho se reconoce y diferencian entonces 4 tipos de usufructos, que serían el usufructo perfecto, el usufructo imperfecto o cuasi usufructo, el usufructo universal y también el usufructo particular. Ahora bien, y acá hay una pregunta un poco capciosa en el programa porque pregunta en plural, y esto suele ser tema de examen, y dice, ¿quiénes pueden constituir el usufructo? Y si uno está distraído o no estudia bien, va a pensar que es más de una persona la que está autorizada o la que puede constituir el usufructo. Sin embargo, cuando nos preguntan al programa quiénes pueden constituir el usufructo, solo el propietario. Es como cuando nos dicen cómo pueden ser creados los derechos reales, solo por la ley. No hay otra forma. Y en el usufructo ocurre lo mismo. ¿Quiénes pueden constituir el usufructo? Solamente el propietario. Y tiene que ser el propietario de la cosa y puede constituir el derecho de usufructo por implicar un acto de disposición que solo puede ser ejercido por el titular del dominio. De manera que, ¿quiénes pueden constituir el usufructo? Solo el propietario, nadie más. Ahora bien, forma y capacidad. El artículo 2234 establece que el usufructo se adquiere de 4 formas, 4 modalidades. Por contrato, en las mismas condiciones en que se adquiere el dominio de las cosas y de los derechos. Por prescripción, en iguales casos que se pueda adquirir el dominio de cosas muebles o inmuebles por este medio.
por disposición de la ley y también por actos de última voluntad, puede ser por contrato o por testamento. Ahora bien, el usufructo no puede constituirse por sentencia judicial bajo ningún punto de vista. De eso tienen que estar muy atentos porque puede ser una pregunta capciosa. ¿El usufructo puede constituirse por sentencia judicial? La respuesta categórica es no. El usufructo no puede constituirse por sentencia judicial. Estos son los únicos modos de constitución del usufructo, con la expresa prohibición entonces de establecerlo por sentencia judicial. El usufructo se puede entonces constituir por contrato que puede ser a título gratuito u oneroso. Y ello ocurre cuando el propietario transfiere el usufructo de un bien que le pertenece, reservándose la nuda propiedad, o bien cuando transfiere la propiedad y se reserva el usufructo vitalicio de la misma. ¿Qué es la nuda propiedad? La nuda propiedad consiste en la titularidad de un bien, pero no implica necesariamente su posesión y su disfrute, que dependen de quien tenga el usufructo del mismo. O sea que es como una especie de desmembramiento ahí que tiene en la propiedad, una limitación. ¿Por qué le llaman nuda propiedad? Justamente por eso, porque consiste en que uno tiene la titularidad del bien, pero no implica necesariamente que tenga la posesión y el disfrute, porque esto se dio en usufructo, ¿verdad? Y depende entonces del que tenga el usufructo del mismo. Esa es la nuda propiedad. Por eso dice que esto ocurre cuando el propietario transfiere el usufructo de un bien que le pertenece, reservándose la nuda propiedad, reservándose la titularidad del bien en este caso. Pero no implica que también tenga la posesión, porque en ese momento el usufructuario es el que tiene el uso y goce de la cosa. Ahora bien, se adquiere también el usufructo por prescripción, de la misma manera que puede adquirirse el dominio de las cosas muebles o inmuebles. Tratándose de inmuebles, se hace una analogía con lo que sería la usucapión. Tratándose de inmueble, por 10 años de posesión de buena fe y justo título, y por 20 años sin considerar los caracteres de la posesión. Y si se tratare de cosas muebles, si la cosa hubiera sido robada o perdida, el poseedor podrá usucapirla en el término de 2 años si fuera registrable y por 3 años si la cosa no requiere de inscripción. Los casos del usufructo adquirido por disposición de la ley es el de los poderes sobre los bienes de los hijos menores habidos en el matrimonio y que están bajo la patria potestad del adquirente, porque obviamente un niño no tiene la capacidad suficiente para la libre disposición de sus bienes. Esto lo va a adquirir recién cuando no se ha declarado incapaz judicialmente o haya adquirido la mayoría de edad de 18 años. Recién ahí va a tener la libre disposición de sus bienes, porque el usufructo se adquiere también por testamento cuando el testador lega solamente el goce de la cosa, reservando la nuda propiedad a favor de sus herederos, o cuando lega a alguno. En cuanto a la capacidad, entonces, se requiere que el propietario de la cosa tenga la capacidad. Esto es el caso judicialmente o habiendo llegado a la mayoría de edad de 18 años. ¿Sobre qué objetos puede recaer el usufructo? Y ya habíamos mencionado en el artículo 2230 que el usufructo podrá establecerse sobre toda especie de bienes, ya sean muebles o inmuebles, sean corporales o incorporales, que puedan ser vendidos o donados. Podrá establecerse sobre porciones materiales o indivisas, o limitarse a una parte del uso o goce del bien
y constituirse sobre cosas de mero placer, aunque no produzca ninguna utilidad, o sobre un fondo improductivo. Si recayese sobre cosas consumibles, la propiedad de estas quedará transferida al usufructuario. En cuanto a las obligaciones del usufructuario antes de entrar en el uso y goce de la cosa, acá hay que ser muy puntillosos porque es donde uno puede caer en un perjuicio muy grande si no toma los recaudos pertinentes. Porque el usufructuario contrae obligaciones que debe cumplir antes de entrar en el uso y goce de la cosa, también durante el ejercicio como después de vencido el plazo. En ese sentido, el Código Civil establece las obligaciones inherentes al usufructuario antes de entrar en el uso y goce de la cosa. Tal es así que el artículo 2237 establece que el usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, debe hacer a su costa un inventario de los bienes muebles y un estado de los inmuebles sujetos al usufructo, en presencia del propietario o su representante. Este requisito del que no podrá dispensársele se cumplirá por instrumento público o privado, pudiendo las partes de común acuerdo referirse a un inventario judicial ya existente. Deberá comprender el avalúo de las cosas muebles y títulos de crédito cuya disposición corresponda al usufructuario. La primera obligación, entonces, es la relación detallada de los bienes que recibe en usufructo. Tiene que hacer una descripción de los caracteres, una indicación del valor que se les asigna, debiendo también hacer una descripción del estado de los inmuebles, con el fin de consignar el estado actual de los bienes sujetos a usufructo, de modo que las partes sepan a qué atenerse con respecto a las condiciones en que deberán ser restituidos aquellos bienes a la conclusión del usufructo, porque acuérdense que no deben alterar su sustancia. Asimismo, el artículo 2239 establece la obligación del usufructuario de prestar una fianza real o personal respecto a la conservación, como también a la restitución de los bienes en buen estado al finalizar el usufructo. El incumplimiento de esta obligación da derecho al nudo propietario a negarse a la entrega de los bienes dados en usufructo, si todavía no los ha recibido el usufructuario, o a reclamar la devolución de los mismos si es que ya los ha entregado. En su segunda parte, el artículo mencionado refiere de que el usufructuario debe dar caución real o personal de que las cosas serán conservadas y restituidas al finalizar el usufructo. Esto lo establece entonces el artículo 2239. El siguiente artículo, el 2240, habla de que si el usufructuario no hubiese prestado caución, el propietario puede negarle la entrega de los objetos sujetos al usufructo, o si lo hubiere dejado entrar en posesión de los bienes sin exigirle la fianza, podrá reclamarla en cualquier tiempo. En fin, hay una serie de obligaciones que tiene el usufructuario que cumplir, que también están contemplados en el siguiente artículo, el 2241. También le asisten al propietario al usufructuario derechos en general, como por ejemplo derecho a la percepción de frutos, a la explotación de minas y canteras, explotación de montes y bosques, al uso y goce de cosas que se deterioran lentamente, como también a las mejoras en el usufructo. Y la enumeración de estos derechos están dadas en la normativa del artículo 2242. Y dice
que el usufructuario tendrá derecho a poseer la cosa y a reclamar su entrega con todos sus accesorios, salvo que el usufructo se limite a una parte de ella. También tiene derecho a los frutos naturales, que son los que se producen periódicamente, ¿verdad? Así como a los provenientes del cultivo de la tierra, que le pertenecerán desde su separación. Por ejemplo, explotación de minas y canteras. Cuando se desprenden, ya puede usufructuarlo. También tienen derecho a los frutos pendientes, al comenzar el usufructo, sin hallarse obligado a resarcir, o sea, al resarcimiento, mejor dicho, alguno con respecto al propietario, no tiene por qué pagarle por ellos. También tiene derecho a los frutos civiles, que por juzgarse adquiridos día por día le corresponden al tiempo del usufructo, aunque no los hubiere percibido. También tiene derecho a ejercer servidumbres activas y los derechos de uso y goce que correspondieren al propietario en los fundos ribereños, con ríos o lagos o en los inmuebles vecinos. Tiene derecho al uso y goce de los aumentos de la cosa que recibiese por accesión, pero no a la parte del propietario que le corresponde, por ejemplo, en el caso del tesoro que se hallase en el fondo, ni lo que éste se abonare por un crédito de medianería o cerco. No tiene derecho a reclamar nada de eso. Eso le corresponde solamente al propietario. También tiene derecho a ceder el ejercicio del usufructo o darlo en arriendo. Pero en este caso va a responder como si fuese un fiador, aún por los menoscabos que sufran los bienes debido a la negligencia de quienes les sustituyan, porque inicialmente el contrato se hizo entre el usufructuario y el propietario, quien volvió a subarrendar. Entonces se tiene que hacer cargo por los que le sustituyeron en el usufructo del inmueble, en este caso. Los contratos que celebre terminan al fin del usufructo, salvo los de locación, que se van a regir por los dispuestos en este código. También tiene derecho a servirse de las cosas que se gastan y deterioran lentamente en los usos a que se las destina. Deberá devolverlas en el estado en que se encuentre, salvo la responsabilidad por deterioros producidos por su culpa. Obviamente que si hay una cosa que es de todo modo iba a sufrir un deterioro de manera natural, no tiene por qué resarcir del daño. Pero si fue por negligencia, obviamente tendrá que asumir las consecuencias de dicho acto. Así le asisten una serie de derechos. También tiene derecho a la percepción de frutos, como habíamos mencionado, como también a la explotación de minas y cantera, la explotación de montes y bosques. Por ejemplo, en lo que se refiere a la percepción de frutos, el usufructo concede al usufructuario el derecho al uso y goce de los bienes afectados y con ello el derecho de percibir los frutos, que es el sentido propio del goce, sean estos frutos naturales o civiles, también los frutos industriales. Los frutos pendientes por estar adheridos a la cosa al tiempo de comenzar el usufructo le pertenecen al titular del usufructo, al propietario en este caso. Pero desde el momento en que ya están separados, estos frutos son susceptibles de propiedad aparte, por ello pertenecen al propietario de la cosa. En cuanto a los frutos pendientes, al concluir el usufructo le pertenecen al propietario de la cosa y aquellos gastos efectuados para producirlos deberán reembolsarse al usufructuario. En cuanto a la explotación de minas y canteras, en principio, el usufructuario no tiene derecho a los productos de la cosa, en principio. Sin embargo, el artículo 2244 aclara que no corresponden a los usufructuarios de un predio en la que existan minas los productos ya denunciados o concedidos o se hallaren en laboreo al principiar el usufructo, a no ser que expresamente se le hubiera concedido en el título constitutivo, ya cuando en el contrato se hace constar de que pueden explotarlo, nada obsta a que así lo hagan,
ya sea que sea un usufructo universal o se hubiese concedido a título constitutivo. Esta regla, sin embargo, puede variar si es que las partes convienen por contrato lo contrario, de manera que los productos de las mismas que se hace alusión o en el usufructo constituido comprendiese todo el patrimonio del constituyente, se dejaría sin efecto esta limitación establecida por la normativa. En cuanto a la explotación de montes y bosques en usufructo, se le reconoce al usufructuario el derecho de aprovecharse de los productos a condición de hacer cortes en la época, cantidad y forma que correspondan, atendiendo a las especies de los árboles. Hoy por hoy hay especies nativas en peligro de extinción, razón por la cual hay leyes que protegen y no permiten la tala de ciertas especies de árboles nativos. De manera que hay que obrar con prudencia en el momento de la explotación de los bosques y de los montes. Claro que todo esto que estoy diciendo es letra muerta, porque en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica es otra. Nuestra realidad es la deforestación indiscriminada cada vez mayor, hasta inclusive de las reservas forestales, de manera que en principio no se debería de hacer, pero es lo que nos caracteriza siempre, es la constante. El artículo 2253, por ejemplo, establece que el usufructuario de un monte va a disfrutar de sus frutos y productos según su naturaleza y podrá realizar los cortes normales según la especie de árboles en la forma, cantidad y época que corresponda, sujetándose a las disposiciones de leyes especiales. Las limitaciones que establece la norma deben ser tenidas en cuenta por el usufructuario debido al aprovechamiento de los montes y de los bosques. En cuanto a las mejoras en el usufructuario le está permitido hacer mejoras en la cosa, con tal que no altere su forma ni sustancia, como también puede reconstruir cualquier edificio arruinado, pero en ambos casos no tendrá derecho al pago de las mejoras o a la reconstrucción. Esto lo estipula el artículo 2246. Entonces, podrá llevarse las mejoras útiles o suntuarias, o suntuosas, como quieran llamarlo, siempre que con ello obtuviere algún beneficio y fuese posible extraerlas sin daño de la cosa. Tendrá derecho a compensar su valor actual con el de los deterioros que esté obligado a pagar. Ahora, si el propietario quisiere retener las mejoras que pueden ser retiradas, deberá el valor de las mismas, o sea que tiene que pagar por las cosas que se introdujeron, en este caso por el usufructuario. Finalmente, si se tratare de mejoras que pueden ser retiradas y el propietario las quiere retener, deberá abonar al usufructuario entonces el valor de las mismas. En cuanto a las obligaciones, porque esos eran los derechos, lo que estamos hablando, los derechos del usufructuario, también tiene obligaciones. Y está obligado, de acuerdo al artículo 2247, a usar y gozar de la cosa según el destino económico que ella tuviese al serle entregada y conforme a las reglas de una prudente administración. También está obligado a mantener el estado de la cosa sin que pueda modificarla, aun cuando su modificación la tornare mejor y más útil. No tiene esa atribución, no puede hacerlo. No puede cortar los árboles frutales o de adorno, ni los que hermosean los caminos o dan sombra a la casa. Los árboles frutales que perecieren o cayeren por cualquier causa le pertenecerán, pero deberá reponerlos. También tiene la obligación de reparar por su cuenta los deterioros de la cosa a fin de conservarla en el estado requerido para su explotación regular, siempre que tales arreglos sean los ordinarios y de causa posterior a su entrega, estará también obligado a efectuar las reparaciones extraordinarias
cuando han sido causados por falta de las reparaciones de conservación a cargo del usufructuario o que proveniesen por su culpa, o de su culpa en este caso. También tienen la obligación de satisfacer impuestos que gravan los frutos y deudas correspondientes al goce de la cosa y una serie de obligaciones más contempladas entonces en el artículo mencionado, que es el 2247. También tenemos que hablar de los derechos y obligaciones del nudo propietario. ¿Y quién es el nudo propietario? El nudo propietario es la persona que tiene la nuda propiedad de una cosa, es decir, tiene derecho a ser dueño de esa cosa, pero cuenta con una limitación que no puede gozar o disfrutar de ella porque ese derecho le pertenece al usufructuario. O sea que es el propietario del bien, pero no tiene derecho a uso y goce, o sea, el uso y disfrute, mejor dicho, en este caso, de los bienes inmuebles. Sin embargo, puede alquilar o vender a terceras personas. Ese es el nudo propietario, el que no tiene el uso y disfrute de la cosa. Entonces, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del nudo propietario? El usufructo supone una disgregación de la nuda propiedad y del derecho de usar y gozar de la cosa. El principio es que el propietario conserva todos los derechos que sean compatibles con los de uso y goce transferidos al usufructuario. O sea que el propietario puede realizar ciertos actos materiales y todos aquellos actos jurídicos de disposición que integran el derecho de propiedad. Puede vender, donar o hipotecar. Son disposiciones entonces en las cuales se mantiene el equilibrio entre los derechos del propietario y del usufructuario. Ahora bien, el nudo propietario podrá, de acuerdo al artículo 2261, entonces, ejecutar actos que exigiesen la conservación de la cosa, reconstruir los edificios destruidos por accidente, inspeccionar con moderación el bien dado en usufructo, enajenar o hipotecar la cosa, demandar la cesación del empleo abusivo por parte del usufructuario que cause peligro a la cosa, exigir del usufructuario el cumplimiento de todas sus obligaciones sin esperar que termine el usufructo, cobrar las reparaciones a cargo del usufructuario y en general ejercer las facultades cuyo uso no irrogue perjuicio o molestias al usufructuario. Así también se establece que tiene obligaciones. Y las obligaciones están contempladas en el artículo 2262 como también en el 2263. En cuanto a las causas de extinción del usufructo, los modos de extinción del usufructo están establecidos en el artículo 2264. Sin perjuicio de las causas extintivas de los derechos reales y de lo convenido por las partes, el usufructo se extingue entonces por pérdida o destrucción total de la cosa, no siendo ésta fungible. También por la muerte del usufructuario y si fuese a favor de una persona jurídica si no se hubiese determinado el plazo al cabo de 30 años, por vencimiento del plazo de duración, por la cesación, por causa que lo originó, por la consolidación o confusión, porque ya dijimos que no puede darse sobre cosa propia y si llegado el momento el usufructuario se convirtiere en propietario, ya no correría la figura del usufructo, ya no correspondería. Por la cesación de las causas que lo originaron, por la consolidación o confusión que acabamos de explicar, por el no uso durante 10 años y también por renuncia del usufructuario. El programa nos pide hablar del usufructo de derechos. ¿En qué consiste el usufructo de derechos? Y el artículo 2267 dice que se aplicará al usufructo de derechos lo dispuesto sobre el de cosas, con las modificaciones que se establecen seguidamente.
O sea que los derechos intransmisibles no pueden ser objeto de usufructo. En esta norma debe entenderse al mencionar los derechos que se incluyen los créditos, disculpen, que también otorgan derechos. Se puede citar, por ejemplo, en el usufructo de derecho, las prestaciones alimenticias, los créditos que no tengan carácter estrictamente personal y de por sí surge la imposibilidad de dar o recibir en usufructo derechos de los llamados personalísimos, como por ejemplo la patria potestad, la propia filiación, etc. ¿Cómo se constituye el usufructo de derecho? El artículo 2268 establece que para constituir este usufructo se van a aplicar las disposiciones de la cesión de derechos. Cuando se tratare de un derecho que faculte a exigir una prestación del obligado, regirán las normas que regulan las relaciones entre cesionario y deudor. Realizada la prestación, entonces el acreedor se hará dueño del objeto y el usufructuario obtendrá el usufructo. En primer caso, que se menciona o que menciona la norma en este caso, cuando ya se efectúa la cesión, la propiedad del derecho pasa al cesionario. Y en relación al segundo párrafo, en caso que se tratase de prestaciones, se materializarán en algún objeto físico. Es lógico que el llamado acreedor, quien otorgó el usufructo de dichos derechos, pase a ser el dueño del bien resultante del cumplimiento de la prestación, correspondiendo el otro a su usufructo. Ahora bien, ¿cuáles son los créditos por sumas productivas de intereses? Estos están contemplados en el artículo 2269, como también otros créditos en el 2270. Esto es con relación al usufructo de derechos, que más bien va en la parte ya de los derechos bancarios. Básicamente lo que habla es sobre la constitución de derechos, sobre la cesión de derechos, en este caso, que se puede hacer sobre algo básico como prestación alimentaria, pensiones, sobre derechos intransmisibles como el de la patria potestad o la filiación, por ejemplo. Ahora bien, el usufructo de títulos está contemplado en el artículo 2271. Finalmente, el programa nos pide hablar sobre el usufructo constituido sobre un patrimonio. El régimen aplicable se establece en los siguientes artículos: 2274, 2275 y 2276 del Código Civil. Y dice que el usufructo constituido sobre un patrimonio o parte alícuota del mismo se reglará por las disposiciones siguientes y subsidiariamente en cuanto sean aplicables por las relativas al usufructo de cosas y derechos. Al usufructuario de parte alícuota se le aplicará en proporción a su cuota parte, ¿verdad? Y cuando se establece respecto del que lo sea de todo el patrimonio. O sea que el usufructo constituido sobre un patrimonio se refiere al conjunto de bienes con deudas que pudiesen existir, porque comprende en él todas las cosas que estén o puedan estar en el patrimonio por efecto de los derechos existentes. Ahora bien, al titular de un usufructo universal le van a corresponder todo cuando pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, aunque no fueren frutos. Y el usufructo de todos los bienes establecidos a título gratuito no impedirá que los acreedores ya existentes de quien lo constituyó reclamen sobre ello el pago de sus créditos. Cuando el usufructuario hubiera adquirido la propiedad de cosas consumibles, podrán ejercer ese derecho sobre el valor de ellas, requiriendo el pago inmediato.
Tratándose de cosas consumibles, el propietario habrá de responder ante los acreedores con el valor de ellas si es que ya las consumió. O sea que debe pagar por lo que ya consumió, obviamente. No puede consumirlos libremente y no pagar por ellos. Las obligaciones, en este caso, del usufructuario, en cuanto al usufructo de patrimonio, se establecen en los artículos 2277, 2278 y 2279 respectivamente. El 2277 dice que el usufructuario de un patrimonio está obligado a pagar los intereses de las deudas que lo graven, pero podrá, si las circunstancias lo autorizan, demandar que se le exima de esta obligación. En este caso, su goce quedará reducido a los bienes que resten después de pagados las deudas. Y así sucesivamente habla de las otras obligaciones que están contempladas en los mencionados artículos 2272 y 2279 respectivamente. Con eso terminaríamos la unidad referente al usufructo. Paso siguiente, vamos a desarrollar entonces la unidad 32, que corresponde al uso y la habitación, que es otro de los derechos reales contemplados en el artículo 1953 del Código Civil y que se refiere también a derecho real sobre cosa ajena. Ahora bien, nos pide hablar sobre el concepto. El artículo 2280 del Código Civil proporciona los conceptos de los derechos reales de uso y habitación en los siguientes términos. Va a hablar por parte de lo que es un derecho de uso y luego del derecho de habitación. Por el derecho real de uso, el propietario de una cosa no fungible le confiere a otro la facultad de servirse de ella y, tratándose de un fundo, la de percibir sus frutos en la medida que sea preciso para satisfacer las necesidades del usuario y su familia, con cargo de conservar la sustancia de la cosa. O sea que no puede explotarlo, solamente puede utilizar las cosas para el consumo de acuerdo a las necesidades del usuario y de su familia. Tiene la obligación entonces de conservar la sustancia de la cosa, no puede alterarla. Ahora, si el derecho constituido por el propietario se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama en este código derecho de habitación. Entonces, derecho de uso es análogo al derecho de usufructo, pero menos extenso que el usufructo. ¿Por qué? Porque el usuario, en este caso, solo tiene el uso de la cosa, no tiene derecho a aprovecharse de ella económicamente. Tampoco tiene la facultad de percibir los frutos, a diferencia del derecho que otorga el usufructo, salvo en la medida que sea necesario para satisfacer las necesidades del usuario y su familia. Los caracteres del derecho de uso son los siguientes. Es un derecho real porque se encuentra incluida en la forma expresa en el artículo 1953. De la misma forma que el usufructo, el derecho real de uso se constituye sobre una cosa ajena y genera una relación directa e inmediata entre el usuario y la cosa. También tiene otra característica, que el uso es de una duración, limitada en el tiempo, ya que no puede durar más que la vida de su titular. El uso se establece sobre una cosa ajena, o sea que constituye un desmembramiento de la propiedad, porque las facultades inherentes a ella quedan separadas, de modo que unas son cedidas al usuario y otras las conserva el propietario. Ahora bien, el usuario
adquiere dos derechos. Primero, el de servirse de la cosa conforme a la destinación económica y emplearla en las aplicaciones que correspondan a su naturaleza. Y segundo, siendo un fondo sobre el cual se constituye, el de sacar de él todos los frutos que fueren indispensables para la satisfacción de sus necesidades y su familia, con cargo de no alterar la sustancia de la cosa. No puede explotarlo, no puede vender los productos, solamente puede utilizarlo para satisfacer sus necesidades básicas, tanto la del usuario como la de su familia. En cuanto al derecho de habitación, el mismo artículo establece en su segunda parte, si el derecho constituido por el propietario se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama en este código entonces derecho de habitación. Y sus caracteres generales básicamente son los mismos que los del uso. También es un derecho real cuya duración está limitada en el tiempo, pudiendo ser en este caso vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que mientras dure la vida del titular. Ahora bien, ¿cómo se constituye el derecho de uso y habitación? Y al igual que el usufructo, con excepción de que no pueden ser por disposición de la ley. Los derechos de uso y habitación entonces se constituyen del mismo modo y con las mismas limitaciones que el usufructo, pero no existe uso ni habitación establecidos por la ley. Así pues, cuando la fuente del uso es el contrato, el contrato, debe contener las cláusulas que determinen las diversas modalidades de ejercicio de los derechos concedidos a los beneficiarios, tanto como sus obligaciones. En caso de constituirse por disposición de última voluntad, en el caso del testamento, son las disposiciones que el testamento, las que deben servir de título, o sea, que sirven como el contrato mismo para la determinación de estos derechos y obligaciones que asumen las partes. En consecuencia, los derechos de uso y habitación se establecen por contrato, por usucapión y por actos de última voluntad. ¿Por qué decimos por usucapión? Porque es por el transcurso del tiempo. Podemos también decir que es por prescripción, porque ya sabemos que básicamente a veces se utiliza indistintamente la usucapión, aunque son figuras diferentes, con la prescripción, se relacionan por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los derechos que confieren? El derecho de uso es considerado un usufructo restringido, porque su titular se haya limitado a la percepción de los frutos en la cantidad estrictamente indispensable para las necesidades del usuario y su familia. El artículo 2283 establece que el derecho de uso y el de habitación se limitan a las necesidades personales del beneficiario y su familia, entendida por tal el cónyuge del titular, sus descendientes, así como las personas a quienes el usuario o habitador deba alimentos, con tal que unos y otros vivan con él, y también las personas de su servicio. El derecho de instalar un establecimiento, ya sea industrial o comercial, están estipulados en el artículo mencionado, que dice que en el mismo artículo, en su segunda parte, dice que el habitador o usuario podrá instalar un establecimiento industrial o comercial, pero que sea compatible con el destino de la cosa. No podrá ceder el uso de la habitación ni arrendarla. Las necesidades personales del usuario serán juzgadas en relación a las diversas circunstancias que puedan concurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma le permite la instalación de un comercio o una industria en el local sometido al derecho de uso o habitación, si no fuere impropio de su destino. En cuanto a las necesidades personales del usuario, estas se adecuarán a la condición social de las personas. ¿Qué quiere decir? Que se va a tener en cuenta sus hábitos, su estado de salud, el lugar donde vivían, en fin.
Ahora, el derecho de obtener la posesión entera de la casa o fundo. Atiendan bien esta parte. El derecho a obtener la posesión de la casa o fundo está contemplado en el artículo 2284 y establece que si el fundo sobre el cual se ha establecido un derecho de uso no produjera normalmente en un año más que los frutos suficientes para satisfacer las necesidades del usuario, o si la cosa bastare solo para él y su familia, debe entregársele la posesión entera del fundo de la casa como si fuera el usufructuario. Quedará el sujeto, o sea, quedará el usuario, sujeto a las reparaciones de conservación, como también al pago de las contribuciones como si fuese el usuario. ¿Qué quiere decir eso? De que perdón, si el fondo sobre el cual se estableció este derecho de uso no produce normalmente en un año, dice, más que los frutos suficientes para satisfacer las necesidades del usuario, o si la cosa bastare solo para él y su familia, debe entregársela, dice, la posesión entera del fondo o de la casa, como si fuese el usufructuario. Ahora bien, quedará el sujeto, el usuario en este caso, sujeto a las reparaciones de conservación, tanto como al pago de las contribuciones como si fuese el usufructuario, si no tomare sino una parte de los frutos, o si lo ocupare solamente una parte de la casa, obviamente que contribuirá en proporción de lo que goce, no tiene por qué pagar más allá de lo que está usando o esté habitando. La solución de esta normativa perdón, de entregar el fondo entero al usuario como si fuese en usufructo se basa en la circunstancia de que la cosa no produjera en el año más que los frutos necesarios para satisfacer las necesidades del usuario y su familia. La segunda parte hace referencia a la contribución de los gastos de conservación y contribuciones como si fuera un usufructuario, salvo que el usuario haya tomado solo una parte de los frutos o ocupare una parte de la casa, en cuyo caso solamente le corresponde contribuir en proporción al goce de la cosa. Tiene derecho a usar de los frutos naturales. Esto lo establece el artículo 2285 y dice que el que tiene el uso de los frutos de un fundo tiene derecho a usar de todos los frutos naturales que produzca. Pero si estos proviniesen del trabajo del propietario, solo tiene derecho a usarlo pagado los que sean todos los costos que fueron necesarios para producirlos. El usuario tiene preferencia sobre el propietario, aunque su uso, o sea, que por su uso no todos los frutos fuesen consumidos, perdón. La medida del aprovechamiento de los frutos por parte del usuario es la medida de sus necesidades y de su familia. Si esos frutos proviniesen del trabajo del propietario, el usuario solo tendrá derecho a usarlos una vez que sean pagados todos los costos para su producción conforme a los siguientes supuestos. Por ejemplo, que el usuario entre en el goce del bien cuando ya los trabajos de siembra habían sido realizados por el propietario, y segundo, cuando siendo extenso el fondo dado en uso, el propietario continúe cultivándolo. Ahora bien, en lo que respecta a la preferencia del usuario sobre el propietario en relación a los frutos, no puede exceder a los que el usuario y su familia le resulten necesarios para la subsistencia.
porque el derecho se otorga precisamente para cubrir esas necesidades, no otras. Entonces, el derecho de aprovechar las crías, leche, lana del rebaño o piaras están establecidas en el artículo siguiente, que es el 2286, que establece cuánto sigue. El que tiene el derecho de uso sobre un rebaño, ya sea ganado lanar o una piara, que es una manada de cerdos, o una extensión de rebaño de ovejas, puede aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia. No puede venderlo, no puede explotarlo. Solamente está limitado a lo que sea estrictamente necesario para su subsistencia, como la de su familia. De igual modo, el aprovechamiento no debe exceder en ningún caso lo necesario para el consumo del usuario y su familia, es decir, debe satisfacer dichas necesidades y nada más. Perdón. El derecho de emplear en el trabajo y servicio a los animales. Esto está contemplado en el artículo siguiente, que es el 2287. Y dice, si el uso se ha establecido sobre animales, el usuario tiene derecho a emplearlos en los trabajos y servicios propios de la especie para las necesidades de su industria o comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso que se le otorga es para cubrir las necesidades particulares del usuario y su familia. Es bastante repetitivo en ese sentido. De este modo, dice, el aprovechamiento animal ha de ser en trabajos propios de su especie. Por ejemplo, no se podrá emplear una vaca lechera, por ejemplo, o un caballo de carrera para tirar de una carreta, por ejemplo. Tiene que ser tirado obviamente por bueyes. Cada animal va a ser utilizado de acuerdo entonces a su especie y a lo que corresponda, ¿verdad? Una vaca lechera va a dar leche y se puede hacer queso y todo lo demás. Un caballo se puede utilizar para transportarse de un lugar a otro, se lo puede utilizar como un medio de transporte, todo bien, pero bajo ninguna circunstancia se lo puede utilizar para jalar, por ejemplo, una carreta, porque ya excede de la fuerza y no están ellos, estos animales, para ese menester, no es su función. Las carretas deben ser tiradas por bueyes que son más potentes, que tienen más fuerza, más peso. A eso se refiere, que cuando se utiliza o el uso se otorga para cubrir necesidades particulares del usuario y su familia, el aprovechamiento animal ha de ser en trabajos propios de su especie. En cuanto a la cesibilidad, el uso no se puede ceder si es que se tiene a título gratuito, pero si lo obtuvo a título oneroso, podrá ceder el uso. Esto es lo que preceptúa el artículo 2292. El que tiene el uso de los frutos de una cosa por un título gratuito no puede dar a otro por cesión o locación el derecho de percibirlos, pero puede ceder el uso si fue obtenido a título oneroso. En uno y otro caso, el uso de los frutos no puede ser embargado por los acreedores del usuario cuando tiene la calidad de alimentarios. Ya dijimos que eran solamente para satisfacer las necesidades básicas para el sustento del usuario y su familia, por lo tanto los acreedores no tienen derecho sobre ellos. Ahora bien, el artículo 2291 establece que cuando el uso fuere establecido sobre cosas muebles, el usuario no tiene facultad sino para emplearlas en su servicio personal y también el de su familia, sin poder cederlo a otros, aunque se trate de objetos que el propietario tenía costumbre de alquilar, porque esa es una potestad que le asiste solamente al propietario, que tiene el dominio, tiene el uso, goce y disposición del inmueble. Entonces, en cuanto a las obligaciones del usuario y del habitador, el artículo 2290 establece cuanto sigue, que las obligaciones del usuario
son las mismas que la del usufructuario respecto de la conservación y reparación de la cosa, y el que tiene el derecho de habitación debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones de conservación a prorrata de parte de la casa que ocupe. No tiene por qué pagar más allá de los límites de lo que está utilizando. El mismo artículo 2291 establece lo que ya habíamos dicho, que cuando el uso fuere establecido sobre cosas muebles, el usuario no tiene la facultad sino para emplearlas en el servicio personal, en su servicio personal y el de su familia, y no puede cederle a otros, aunque se tratase de objetos que el propietario tenía la costumbre de alquilar. Esa es una atribución que solamente le compete al propietario. Entonces, cuando hablamos de la causa de extinción del uso y de la habitación, vamos a recurrir al artículo 2293, que establece: lo dispuesto sobre la extinción del usufructo se aplica igualmente al uso y la habitación, pero los acreedores del usuario no pueden impugnar la renuncia que hiciere de sus derechos. Ahí comienza una pequeña variación con el usufructo. También el derecho de habitación se extingue por el abuso grave del habitador, que el juez va a calificar según las circunstancias, porque en el contrato que se va a establecer para el uso y habitación, se va a establecer que obviamente la casa que va a ser utilizada para habitar lo va a hacer con fines netamente familiares, para la familia, no con otros fines que atenten, por ejemplo, contra la moral y las buenas costumbres, o por ejemplo, que albergue a prófugos de la justicia, o que se utilice el inmueble para distribución de estupefacientes, o se lo utilice como un depósito para tráfico y venta de armas, o sustancias tóxicas, en fin. Cuando hubiese un abuso grave del habitador, entonces el juez va a calificar en cada caso y según las circunstancias. Si es un hecho punible, obviamente deberá pagar las consecuencias penales en este caso, porque eso se va a dirimir ya en el ámbito penal si es que es un delito que esté tipificado en el código. Ahora bien, como quedó visto, el usufructo se extingue por pérdida o destrucción de la cosa no siendo fungible, por la muerte del usufructuario, vencimiento del plazo, la cesación de la causa que lo originó, por la consolidación o confusión, cuando se diere la confusión en el caso de que que en este caso hace de usufructuario, en este caso el que hace el uso y está también habitando, se convierte en propietario del fondo, por ejemplo. Ahí también se generaría una confusión, como en el caso del usufructuario que pasa a ser propietario. También es una causal para la extinción. Por el no uso por 10 años, por renuncia, y en estas mismas causas de extinción también se aplica el derecho real de uso y habitación, a los que se debe agregar la causal de abuso grave, perdón, por parte del habitador, que deberá ser calificada entonces en cada caso por el juez. De manera que las causas de extinción del uso y habitación son las mismas que la del usufructo, con la variación o el agregado, mejor dicho, en este caso, del abuso grave por parte del habitador, que en cada caso va a ser calificado por el juez. De esta manera, entonces, damos por finalizado el desarrollo de la unidad 32, como también el desarrollo de las clases del día de la fecha. Agradezco desde ya que se hayan conectado, y la prórroga del trabajo práctico con relación a eso, no dejen de remitirlos independientemente al estado en que se encuentre. Ya les habíamos comentado, o por lo menos mandamos a los respectivos delegados la acotación de que en los trabajos grupales no hace falta que todos envíen su trabajo práctico. Es suficiente con que lo haga un integrante del grupo, haciendo constar
la nómina de todos los integrantes de dicho grupo. Y en cuanto a la conclusión, no hace falta que sea la cantidad de integrantes, es una sola conclusión por trabajo práctico, de manera que, como se presume que es un trabajo grupal, entre todos llegaron a una conclusión. Un solo trabajo que debe contener entonces el nombre de todos los integrantes y una sola conclusión por el trabajo realizado. Dicho esto, espero que no se vayan a desesperar porque va a haber mucha flexibilidad en cuanto a los indicadores que habíamos puesto en principio, considerando que no fue aprobado ningún protocolo todavía de habilitación para la biblioteca y no pudieron acceder al acervo literario que tenemos ahí, de manera que se vieron también ustedes un poco restringidos en cuanto a acceder a la información necesaria para la realización de sus trabajos prácticos, de manera que vamos a tener esa consideración en cuanto al contenido. Si es que no alcanzan la cantidad de hojas requeridas, no se preocupen, en el estado en que se encuentre, remitan sus trabajos prácticos. Así también no omitan, por favor, la fuente, porque se presume que todo trabajo de investigación tiene que tener una fuente de la cual salió el trabajo realizado. Dicho esto, entonces nos conectamos el próximo lunes y remitan sus trabajos prácticos. No queremos que nadie se quede sin entregar. Inclúyanle a todos los integrantes, por favor. De manera que este fin de semana vamos a entretenernos en eso, vamos a corregir los trabajos prácticos y obviamente van a tener una grata sorpresa en cuanto a la calificación de los mismos, por lo ya expuesto, porque esto fue puesto a consideración del titular de la cátedra. Estuvimos dirimiendo sobre esa situación, como también la dificultad que tuvieron para conectarse. En relación a la asistencia, si bien es cierto, no liberamos asistencia, vamos a tener tolerancia de asistencia, que es diferente, de manera que no dejen de conectarse, aunque por razones de fuerza mayor o desinterés tengan que salir nuevamente de la plataforma. Hagan constar, por favor, sus respectivas asistencias. Dicho esto, entonces les deseo un merecido descanso, un buen resto de jornada y un excelente fin de semana. Por favor, cuídense. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias por